Bueno, me voy a referir al manejo costero integrado, que es en realidad una expresión de deseo, porque cualquier actividad que hagamos integra el manejo costero. Lo que vamos a tratar es desde el punto de vista de obras sanitarias, el lugar donde me desarrollo profesionalmente, poder mostrarles cómo nosotros vamos integrando aspectos dentro de lo que es la costa. Ese no era. Me interesó empezar por esta foto, una Mar del Plata inicial, donde el mar siempre fue protagonista. Es importante ver cómo después de unos 130 años más o menos, tenemos esa foto con el mar protagonista, pero fíjense, 700.000 habitantes que hay que darles agua, todo lo que explicaba el ingeniero Mérida recién, lo difícil, ¿no?, de poder llegar a abastecer a una población que en tan poco tiempo creció tanto, 1 millón de habitantes en verano, y el mar como protagonista de la actividad económica de la ciudad. Somos Mar del Plata, y desde el inicio de la actividad de la ciudad, como tantas ciudades costeras del mundo, la ciudad de Mar del Plata decidió que los efluentes cloacales sean eliminados en el mar, para lo cual hay que pensar en los tratamientos para pensar en sustentabilidad. A medida que crece la ciudad, los efectos pueden ser más complicados de una descarga en el mar. Entonces, nosotros en ese entendimiento sabemos que lo que es muy importante es estudiar ese medio marino, estudiar el medio marino receptor. Yo soy biólogo marino, en principio. Después habremos incursionado por otras disciplinas, pero fundamentalmente soy un sanitarista y me parece importante entender sobre este sistema de retroalimentación, y es lo que les quería explicar. Nosotros, para la toma de decisiones y la ejecución de las medidas correctivas, es importante tener diagnósticos de calidad. Uno cuando va al médico espera un diagnóstico para poder ver su estado de salud, y luego el médico decide si aplicará alguna medida correctiva según el estado de salud que tenga. Esto es lo mismo, nada más que hablamos de salud del ecosistema. El ecosistema marino lo tenemos que estudiar, tenemos que conocerlo, y es lo que nos hemos estado abocando durante muchos años para tener diagnóstico de calidad precisa, atendiendo la salud pública, porque hay una población que se baña. Nosotros, los turistas, vienen a bañarse a Mar del Plata, fundamentalmente, en nuestra actividad motora, y eso tiene que estar muy bien. Nosotros no podemos permitirnos como ciudad tener algún cuestionamiento sobre la calidad de baño. Entonces, lo primero es de ver cómo estamos, en realidad, con la calidad de baño. Y para eso hay que especializarse en ese tema, y es lo que hemos hecho. Y por el otro lado, el ecosistema que dice, además del baño, de la calidad de las playas, ¿cómo está el ecosistema? ¿Qué dice los sedimentos, las comunidades bentónicas que viven asociadas al mar, la columna de agua? Para eso tenemos que tener laboratorios y hacer convenios con distintas entidades para estudiarlo. En la medida que mejor estudiamos el sistema y más lo integramos, más probable que las soluciones que buscamos sean ajustadas a los problemas reales y no a problemas que por ahí no existen. Entonces, proponemos el estudio intensivo para que con la evaluación de esos estudios podamos corregir las cuestiones, y ese fue el camino que se siguió dentro de obras sanitarias. Acá solamente para mostrar un grillado de estaciones, acá hay 54 puntitos negros que son lugares que venimos muestreando desde hace muchos años, desde el año 1999, cercanos a la descarga cloacal, que se ubica 10 kilómetros al norte aproximadamente del centro de la ciudad. En distintos años volvemos a hacer monitoreos, buscamos distintas estrategias y analizamos los sedimentos, la columna de agua. Entonces, cuando hablamos de contaminación, podemos hablar de qué está contaminado y de qué no está contaminado y cuáles son los problemas. A medida de esas evaluaciones se pueden llegar a buscar soluciones, como se estuvieron buscando, a los problemas que realmente podamos tener. Ya voy a pegar para el lado que dice. Bueno, solamente, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay que salir con embarcaciones. Esta es una foto para mostrar que no solamente del mar tenemos que trabajar, sino que también integrar cuáles son las descargas. Entonces hacemos muestreos en las distintas colectoras cloacales para ver de dónde viene lo que viene y que finalmente llega al mar.
Para eso nosotros tenemos unos laboratorios que especialmente se han estado capacitando para poder dar respuesta a estas cuestiones, laboratorios de absorción atómica especializados en efluentes específicamente, laboratorios de microbiología. Yo quería mostrar esta foto del equipo que trabaja, porque ese equipo de trabaja es el que finalmente da los resultados para poder evaluar y poder comentarles qué es lo que finalmente pasa. Nosotros, con estos estudios, tenemos la prioridad no hacer una determinada obra pública, sino el cuidado de la salud, el cuidado del acuífero, el cuidado de las playas, llegando hacia la sustentabilidad ambiental. Esa es la meta, ¿no? Pero acá hablamos de sustentabilidad. Hoy se habló de que tiene que tener el desarrollo económico, está incluido en la naturaleza. Bueno, estamos nosotros permanentemente entendiendo que estudiando el ecosistema e integrando, como vamos a ver en alguna foto después, la actividad industrial de la ciudad es la manera que nosotros tenemos para poder ir integrando cada vez más cosas. Pero todo emprendimiento que se hace en la ciudad finalmente tiene que ver con algo en las playas. Hoy hablaba el ingeniero Mérida de la intrusión marina. Bueno, todo estamos hablando de un manejo costero integrado, ¿sí? Hablábamos de la intrusión marina en el acuífero. Es un problema bien típico de una ciudad costera como Mar del Plata. Y también el ingeniero Mérida se refería hoy a algo que es muy importante, el consumo que tenemos en la ciudad. Y si vamos a pensar Mar del Plata a futuro, vamos a tener que estar pensando en esta variable como una de las críticas. Consumimos más agua de la que deberíamos, mucho más. No solo pone en crisis el acuífero, como lo explicaron recién, sino también pensemos que toda el agua que usamos termina siendo efluente. El 80% aproximadamente del agua que consumimos termina en las colectoras cloacales y va volcado al mar. Por lo tanto, los tratamientos de efluentes, si consumimos el doble de agua de la que deberíamos, de acuerdo a los criterios internacionales, y eso parece que es lo que hacemos, si estamos consumiendo el doble del agua, estamos necesitando el doble de tamaño de las plantas, con lo cual es el doble del financiamiento, y no tenemos plata. Esa es la realidad. Con lo cual nuestras conductas son medidas blandas, no son medidas duras, que no hacen a la obra pública. Pero es nuestra responsabilidad llegar a esos criterios. Entonces, cuando consumimos mucha agua, pensemos que también estamos generando mucho efluente. Cuando vamos al BID a pedir plantas, nos devuelven esta conversación. ¿Ustedes cuánta agua consumen? ¿Por qué necesitan una planta para 8 metros cúbicos segundo? Y porque consumimos toda el agua que queremos. Nosotros no la cuidamos. Ah, pero ¿me venís a pedir plata? Y porque no la tengo. Esa no es una conversación real, no es una conversación inventada. Con lo cual, creo que si pensamos en Mar del Plata, tenemos que pensar en estas cuestiones y realmente empezar a tomar conciencia y hacer las medidas necesarias para evitar tener estos problemas. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de efluentes, hablamos de distintos tipos de tratamiento primario, de pretratamiento, secundario, terciario, emisarios. Y bueno, lo que dice el medio receptor sobre la calidad es lo que hace a la decisión sobre qué es lo que necesitamos hacer tratamiento. Y los costos van cambiando. En Mar del Plata tenemos por suerte un 95%, es una de las ciudades que mayor cobertura tiene de radio de agua y cloaca. Estamos con una gran cobertura, por suerte. Hemos llegado a más del 95% de cobertura de la ciudad. Eso nos permite estar orgullosos por el cuidado del acuífero subyacente. Si nosotros no tenemos cobertura de cloaca, los pozos negros van a contaminar probablemente las napas. Entonces es muy importante haber llegado a esa cobertura. Acá les vamos a hacer una pequeña historia del camino recorrido en Mar del Plata. La primera cloaca máxima en el año 1913. La segunda cloaca máxima en el 1961. Luego llegamos al puerto en el año 1980 y a un sector importante de la parte oeste, con la tercera cloaca máxima. Y la cuarta cloaca máxima del año 2000 permitió extender las redes de esa cuarta cloaca para poder abastecer más del 95% del radio servido de la ciudad. En el año 1980 ya estaba funcionando la planta Ingeniero Baltar, la planta de tratamiento, de pretratamiento de efluentes cloacales. Y a partir del año 2014 empezó a funcionar el emisario submarino de la ciudad de Mar del Plata. Realmente esto es un orgullo poder haber resuelto esta obra, una obra que tiene... En el año 1982 empezó el proyecto, hace muchos años. Y realmente hoy hablamos en presente, ya no hablamos de lo que había que hacer. La obra está resuelta y ahora van a ver los resultados de esa obra. Por otro lado, está pronto
inminentemente a ponerse en marcha la planta de tratamiento, la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales, por los que va a tratar los líquidos previo al emisario submarino. Y esa planta se desarrolla, está en construcción, cuando ustedes van para Santa Clara la pueden ver, está a la izquierda, se desarrolla en un predio de 187 hectáreas. Esas 187 hectáreas permiten visualizar y pensar en el futuro. Eso es lo interesante. Hoy Mar del Plata cuenta con un predio suficientemente grande para pensar a futuro, si fuera necesario y si el medio marino lo requiere, tenemos el espacio para seguir desarrollando tratamientos. Antes no lo había. Entonces, esa es la visión de futuro que quiero compartir y me parece que es lo que nos da la tranquilidad a los que ya estamos a pocos años ya de retirarnos del sistema, que a futuro queda pensar Mar del Plata con una infraestructura sanitaria completa, casi con un porcentaje muy amplio del radio servido, y con la posibilidad de tratamientos futuros si fueran necesarios. Bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Que independientemente del grado de tratamiento previo de efluentes domiciliarios, es muy frecuente que las grandes ciudades costeras opten por vertido de sus efluentes a través de emisarios submarinos, para cumplir con las normas de calidad recreativa de las aguas destinadas a baño. El emisario es generalmente la solución más ajustada. Y eso lo vemos cuando vemos que emisarios submarinos se hacen en todo el mundo. El emisario más largo del mundo tiene 9 kilómetros, está en la ciudad de Boston, sale de la bahía de Massachusetts. En Europa, en California, el mar Cantábrico está lleno de emisarios y es independiente del tipo de tratamiento que tengan previamente. Acá estamos viendo, en esa animación que vimos recién, y ahora vemos acá, ¿qué es un emisario submarino? No es solamente un caño que vuelca a 4.2 kilómetros más lejos de la costa, sino que sobre el final, sus últimos 500 metros, tiene esto que vemos en la foto, que es el sistema difusor. El sistema difusor quiere decir que hay puertos que están, en el caso de Mar del Plata, esto se modela y no es igual un lugar que otro, están en este caso a 7 metros, uno separado un puerto separado de otro, como lo podemos visualizar acá, y lo que ocurre con este sistema es que el efluente va saliendo por cada uno de esos puertos con una presión determinada que logra una gran dilución inicial. Esa es la ingeniería. Podría tener 200 metros, podría tener 1000, podría tener distintos largos. El diámetro podría ser distinto y la separación podría ser diferente. Ahora se modela de modo de que se consiga una dilución inicial de una parte de efluente en 100 partes de agua de mar. Como el agua dulce tiene una densidad menor que la del agua de mar, tiende a ir hacia superficie. En el momento en que se inyecta el efluente, se genera un momento importante de encuentro de dispersiones entre la presión del efluente y la corriente del agua marina, y se busca lograr esta dilución. La distancia entre los puertos es para que un penacho no se junte con otro y lograr tener, entonces, en superficie, cuando emerge, una dilución mínima de una parte de efluente en 100 partes de agua de mar. Entonces ahí empezamos a entender cómo funciona. ¿Qué estamos generando? Una mayor capacidad autodepuradora del medio marino. Una mayor capacidad de la propia capacidad de digestión que pueda llegar a tener el mar. Una vez que está en superficie, se van a generar lo que se llama la pluma. La pluma del efluente, en función de las corrientes superficiales y merced a ellas, va a ir hacia un lado o hacia otro, en función de si hay viento, la marea, en los efectos distintos que pueden provocar y que los tenemos bien estudiados, esa modelación. ¿Qué ocurre en el mar? Las bacterias que están en el efluente y que son las que no queremos que estén en la playa, son bacterias intestinales, no sobreviven en el mar. Entonces ahí entendemos cómo funciona, porque van a morir. Por eso es que vemos un gradiente en esa pluma. Tenemos la dilución 1 en 100 primero, que es la que logra la ingeniería. Y una vez en superficie, tenemos que lograr que las playas, como se ve en la simulación, estén libres de cualquier incidencia. Entonces, el emisario tiene esta función en Mar del Plata, en California, en Boston, en el Cantábrico, independientemente del tratamiento que se haga. La forma distinta de no tener un emisario sería desinfectando el efluente. Para eso la desinfección es por cloración. Los demás métodos de desinfección están en realidad a escala experimental y no se aplican en ciudades de 700 millones de personas, como es el caso de Mar del Plata. Con satisfacción podemos mostrar acá cómo están las playas hoy. Esa línea roja que vemos punteada es una línea
que del marco normativo que es el más estricto del mundo. Es el que adoptó la provincia de Buenos Aires, de 35 enterococos cada 100 mililitros de agua de mar, copiado de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, última edición. En un momento, Mar del Plata se encontró con este marco normativo y había que cumplirlo. Hoy el emisario lo cumple sin ningún tipo de inconveniente en todas las playas de la ciudad, lo cual es un orgullo. Nosotros estábamos hasta el año 2008 en esta situación. Esa es la misma línea que está marcada. Estos estudios tenemos 30 años de estudio. Van 30 años de monitorear todas las playas. Cada uno de esos puntos es un promedio geométrico de más de 100 muestras a lo largo de 15 años. En el año 2008 teníamos esta situación en Mar del Plata. Ahora no había un marco normativo para saber si esto era inconveniente o no. Y si lo comparamos con otros países, podía ser que estuviéramos bien o que estuviéramos mal. Si nos comparábamos con Brasil, no estábamos mal, ni seguimos estando mal. Las playas de Río hoy tienen niveles más o menos como el que estamos viendo acá. Y está bien porque las normas de Río lo permiten. Ahora, las playas de Estados Unidos tienen esta otra realidad, que es ese marco normativo. Aunque algunas playas en California no lo cumplen, pero la norma de California es distinta a la que el resto de Estados Unidos porque no llegan a cumplir con estos estándares. Nosotros, como tuvimos este marco normativo de la última edición de la EPA, nos vimos muy comprometidos. Y en ese contexto tuvimos que, entre el 2009 y el 2014, que estuvo operativo el emisario, implementar medidas de mitigación a través de la cloración del efluente, y lo hicimos a través de la cloración no de forma permanente, sino clorando el efluente en la medida, ya lo cerramos, cuando era necesario. Para eso, todos los años que hemos tenido de muestreo previo nos permitió hacer un modelo predictivo. Y eso nos permitió esperar al emisario ya con las playas en estado de cumplimiento. Pero bueno, para cerrar les voy a mostrar este gráfico, que es el azul es como estamos hoy con el emisario submarino. Eso es el estado de la playa. Lo bueno es que podemos ver, en esta le ganamos a la realidad, es que hay una mejora continua. En los últimos 30 años podemos ver, desde las líneas que vemos, ahí vemos que se ha ido superando y ha mejorado permanentemente. Y esto es una satisfacción realmente para la empresa, poder decir hoy que ya no hay un proyecto a futuro para conseguir este objetivo, sino que el objetivo está cumplido. La planta de tratamiento que está ahora en construcción es para retener más carga orgánica y de tal manera de tener más seguridad y no afectar el ecosistema. Situación que igual lo estamos estudiando y bueno, ahora justamente con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero hemos hecho un muestreo antes de que empiece a funcionar la planta y vamos a hacer otro después de la planta, de modo de poder evaluar siempre el ambiente antes y después de cada una de las etapas de las obras. Así que bueno, esto era lo que yo básicamente quería decir. Me quisiera ir con este gráfico que muestra las playas de Mar del Plata en un estado de sustentabilidad a futuro para seguir pensando en Mar del Plata. Gracias.